Señora Presidenta, mi intervención en principio apunta a reforzar un tema que algunos de los legisladores preopinantes de mi bancada han tratado de explicar, que es el coeficiente de zona que para la asignación universal para la niñez y por embarazo prevé la ley que estamos tratando. Yo creo que han sido erróneas, seguramente por errores de concepto, las críticas recibidas de diversos bloques de la oposición. Han malinterpretado el concepto del adicional de zona, han malinterpretado la necesidad y la razón misma de que existe ese coeficiente y que ya existe, tanto en las asignaciones familiares en general, hay 4 zonas, coeficiente 1, 2, 3 y 4, como en los salarios, tanto del sector público como del sector privado. Decir que se discrimina al resto del país o alguna otra zona del país porque la Patagonia tiene este beneficio, que como ya hemos dicho, creo que es mínimo, debería ser inclusive superior, es cuanto menos un agravio para los patagónicos y un agravio para el resto de los argentinos. Mire, desde el sector público nacional, ya con la administración inmemorial, pero de los últimos 30 años, del gobierno de Alfonsín, Menem, de la Rúa, Néstor Kirchner y Cristina, siempre se reconoció en las negociaciones colectivas del sector público adicional de zona para la Patagonia. Desde el sector privado, todas las cámaras empresarias, esas que incluso en algunos casos dan discursos muy favorables a las posiciones de la oposición, siempre reconocieron para los trabajadores patagónicos un adicional, un coeficiente de zona. Los sectores sindicales han reconocido el coeficiente de zona. Ese coeficiente de zona no es una compensación por el mayor rigor climático o por la falta de producción o porque estemos sentados, como dijo el diputado Wab, sobre una bomba de gas y petróleo. Ese reconocimiento es exclusivamente una igualación para con el resto del país. Si no existiera la zona, los verdaderos discriminados, como hasta ahora, eran los beneficiarios patagónicos. ¿Por qué? Porque el costo de vida en la Patagonia es superior. Entonces, si todos son contestes y nadie lo puede negar, que el costo de vida de los consumos de bienes y servicios en la Patagonia es superior que el resto del país, al tener una asignación universal a un valor en términos monetarios iguales, implica que el patagónico adquiera menos bienes y servicios. Y si adquiere menos bienes y servicios, tiene en términos reales, en términos de la finalidad de la asignación universal, una asignación universal inferior. Lo que está haciendo el gobierno está igualando, está incluyendo, y esto es lo que no se admite cuando se lo critica en términos disvaliosos. No se discrimina. Al contrario, el gobierno está igualando, el gobierno está incluyendo, y la discriminación, si es que existía, es hasta ahora el no reconocimiento de una zona. Por eso que vamos progresando. Esta zona, incluso este coeficiente, que va a entrar a regir inmediatamente, porque no tiene que esperar el coeficiente de zona al mes de marzo del año que entrante, del 2016, sino que es a partir de la vigencia de esta ley. En esos términos, justamente quiero expresar que el sistema de asignaciones familiares que nació incluso desde el sector sindical, desde el sector privado, que incluso después de forma tripartita con el Estado mismo, las cámaras empresariales y el sector del trabajo, el sector de las organizaciones gremiales implementaron las cajas de asignaciones familiares, buscó brindar una cobertura para las contingencias sociales. Este gobierno y este proyecto político ha dado un paso más. Ha incluido a aquellos que no estaban en el sector del trabajo formal. Cuando acá se hablaba que quedaban excluidos de asignación universal los sectores que tenían salarios del mínimo vital y móvil, inclusive aún con salarios inferiores, porque tienen media jornada, están incluidos en el régimen general, perciben la otra asignación familiar. ¿De qué exclusión están hablando? Seguramente no conocen el sistema de asignaciones familiares, porque de lo contrario han dicho graves errores que incluso tienden nada más que a desacreditar esta legislación que es positiva. La queremos votar, pero queremos criticar. Esto es palo porque bogas y palo porque no bogas. Esto es realmente una posición maniquea, una oposición maniquea y una posición realmente que tiende a pretender desacreditar una gestión y una ley que es absolutamente virtuosa. Y otro tema que quería aclarar, ya para cerrar, también se ha dicho que se discrimina a los que tienen la asignación universal porque no tienen reconocimiento de la ayuda escolar anual.
La ayuda escolar anual también perciben los que tienen la asignación universal por embarazo y por niñez. Así que evidentemente hay un grave desconocimiento desde los que se ponen desde la oposición a criticar. No se han informado adecuadamente, esta es una ley virtuosa, por eso después que nos pegan algunos palos, porque bogamos, porque remamos, porque avanzamos, dicen que van a votar en general y en particular. En buena hora que lo digan, pero en mala hora que critiquen esta positiva medida de legislación nacional. Muchas gracias, presidente.